Buen día a todos. Somos el equipo número 9 y nos tocó el tema de microscopio contraste de fases. Historia. La historia de este microscopio comienza en el año de 1932, cuando el físico neerlandés Frits Cernek creó el primer microscopio de contraste de fases, pero no fue hasta la década de 1940 que en Alemania crearon los primeros microscopios que fueron utilizados dentro de la investigación científica, creando un gran impacto principalmente en el área de biología, gracias a que Cernek calculó la manera de hacer que por medio de este microscopio fueran visibles detalles que antes no eran en los microscopios convencionales. El microscopio de contraste de fases es un tipo de microscopio que permite observar muestras vivas sin necesidad de usar técnicas de tinción. Para poder observar una célula o tejido en microscopio convencional, hay que fijarla y hacerle una tinción, lo que nos va a colorear la estructura de la célula para poder observarla mejor. Pero esto va a implicar la muerte de la célula, porque los colorantes muchas veces son incompatibles con la vida de las células y sus estructuras pueden dañarse o cambiar su forma. Para esto se utiliza el microscopio de fases, porque nos permite realizar exámenes inmediatos y observar células vivas con diferentes grados de brillo y oscuridad. Aquí podemos apreciar una imagen de un hongo unicelular observado en microscopio de contraste de fases. Partes del microscopio de contraste de fases. Las partes de un microscopio de contraste de fases se dividen en las del sistema mecánico y las del sistema óptico. El sistema mecánico de este tipo de microscopio es igual al de un microscopio convencional, que es la base, el brazo, el tubo, macrométrico y micrométrico. El sistema óptico de los microscopios de contraste de fases es similar al de un microscopio convencional, solo que incluye también algunos elementos adicionales. Los elementos básicos son el objetivo, los oculares, el foco de luz, el condensador y el diafragma. Adicionalmente también es necesario un anillo de fase y un filtro. Estos últimos dos elementos son los que caracterizan a este tipo de microscopio. Las características de una onda funcionan aumentando el contraste de las fases de las ondas que llegan al objetivo. Esto quiere decir que el contraste de cada onda depende de su fase. Las ondas pueden caracterizarse a partir de algunos parámetros: la amplitud, la frecuencia y la fase. En la amplitud tenemos que es una magnitud que alcanza la onda en su punto máximo. El valor de una onda está siempre contenido en un rango de valores limitado por su amplitud. En la frecuencia nos indica la cantidad de ciclos de una onda por unidad de tiempo y se mide en hercios. Y por último, en la fase nos indica que es una medida de la posición de la onda respecto a un punto de la referencia, dando a entender que el microscopio de contraste de fases se basa en la existencia de una diferencia de fases entre las distintas ondas de luz que pasan a través de la muestra para generar la imagen de la observación. El microscopio de contraste de fases funciona de forma similar a un microscopio compuesto convencional, pero este incluye también algunos elementos adicionales que le permiten detectar los cambios en las fases de las ondas. En primer lugar, hay un foco, también conocido como fuente de luz, que ilumina la muestra. Cuando esta luz atraviesa la muestra, sus ondas se ven afectadas de distintas formas. En consecuencia, estas ondas de luz se dividen en dos partes conocidas como luz de iluminación y luz dispersada. La luz de iluminación es la luz que atraviesa la muestra sin experimentar ningún cambio. El resto de ondas, conocidas como luz dispersada, experimentan un cambio de fase debido al índice de refracción del espécimen en la muestra. Esto es debido a que la luz viaja de forma un poco más lenta mientras pasa a través del espécimen. En consecuencia, cuando la luz sale de la muestra, existe una diferencia de fase entre las ondas de la luz de iluminación y las de la luz dispersada. El microscopio de contraste de fases se basa en manipular la luz de iluminación para aumentar así el contraste de la luz dispersada. Esto se consigue en dos fases. Primero, se introduce un cambio de fase en la luz de iluminación y a continuación se reduce su amplitud. El cambio de fase en la señal de luz de iluminación se produce mediante un anillo de cambio de fase situado justo después del objetivo. Este anillo hace que únicamente la luz de iluminación se retrase 90 grados, mientras que la luz dispersada por el espécimen no se ve afectada. A continuación,
La luz de iluminación pasa también a través de un filtro que reduce su amplitud. En conclusión, el microscopio de contraste de fases es un microscopio que traduce los cambios de fase de la luz de iluminación en cambios de amplitud. Las ondas que experimentan un cambio de fase mayor se verán con mayor amplitud, mientras que las ondas que no experimentan cambios de fase se ven con una amplitud menor. Las ventajas que tiene este microscopio es que tiene una imagen muy brillante para poder apreciar mejor nuestras muestras, así sean secas o sólidas. Pero como desventajas que tiene es que es muy costoso y por ende necesita personal entrenado para utilizar este tipo de microscopio. Nuestro tratado de muestras consta de 3 etapas. La primera es extensión. Si la muestra es líquida se hace directamente y si es sólida hay que diluirla previamente en una gota de agua. La segunda es fijación. Adhesión de la muestra al portaobjetos y se desnaturaliza las proteínas para facilitar la acción del colorante. La tercera es tinción. Se realiza añadiendo los colorantes sobre los microorganismos sometidos a los procesos anteriores. Puede ser de varios tipos. En la negativa, los colorantes no tiñen el microorganismo, y esto nos sirve para aumentarlos en el modo de contraste. Simple. Se utiliza un solo colorante de cualquier tipo y solo nos permite observar el tamaño, la forma y el tipo de agrupación celular. Diferencial. Se utilizan 2 o más colorantes y cada una diferencia una estructura. Nota: este espacio es para mencionar que los ejemplos anteriores solo son algunos tipos de tinción. Esto es para recalcar que el microscopio de fases no necesita tinción alguna. Diferencia entre el contraste positivo y negativo. La luz de iluminación que atraviesa la muestra es retrasada a 90 grados mediante un anillo de cambio de fases. Este se conoce como un contraste de fase negativa. El resultado es que las partes del espécimen se ven un poco más brillantes a su alrededor. Cuando la luz de iluminación avanza a 90 grados se conoce como fase positiva. En esta se produce una interferencia constructiva en los puntos donde no hay espécimen, mientras que la interferencia es destruida en los puntos del espécimen. La observación que podemos analizar en la fase positiva muestra el espécimen de la muestra más oscuro que sus alrededores. Aplicaciones. Esta se deriva en 6 formas: observación de células y tejidos vivos, observación de muestras delgadas o células aisladas, procesos celulares, identificación y cuantificación de microorganismos, parásitos en fluidos y tejidos, efecto de medicamentos y otras sustancias en la célula, junto a sus procesos de mortalidad, ciclosis, digestión, etc. Estudio de alimentos, análisis de materia industrial. Esta se deriva en cristales, plásticos, fibras, pigmentos y sustancias minerales. También está el estudio geológico. Esta se deriva en minerales. Hola, mi nombre es Diego y me tocó exponer sobre las diferencias y mantenimiento del microscopio de contraste de fases, el cual empezaré hablando sobre sus diferencias del microscopio, la cual contiene un diafragma anular en el condensador que consta de un anillo transparente con la parte central oscurecida y que forma un cono de luz hueco. También cuenta con una placa de difracción o placa de fase dentro del tubo del sistema de lentes objetivos, la cual consta de un anillo ranurado a manera de disco. Las diferencias más importantes son que en el microscopio de contraste de fases se pueden ver las células vivas y también que tenemos una riqueza de detalles en las muestras. Siguiendo con la exposición, ahora les hablaré sobre el mantenimiento del microscopio de contraste de fases. Para que el microscopio de contraste de fases esté limpio, es necesario cubrirlo con su funda para evitar el polvo. También la eliminación del polvo lo tenemos que hacer con un cepillo suave y con un pequeño expirador. Nunca soplar, ya que con nuestra saliva se puede contaminar el microscopio. También tenemos que hacer la eliminación de restos adheridos. Tenemos que absorber el líquido con un papel, disolver y limpiar los restos con agua destilada y al final tenemos que secar bien. Gracias. A continuación sigue mi compañero Saúl. En resumen,
La microscopía de contraste de fases es una técnica que se basa en traducir cambios de fase de ondas de luz a través de una muestra. Este tipo de microscopía es utilizado principalmente para observar muestras biológicas vivas. Existen dos tipos de microscopía, por contraste de fases positiva y por contraste de fases negativa. En la positiva, el espécimen se muestra más oscuro que el resto de la muestra, y en la negativa ocurre lo contrario. Hay dos elementos esenciales para construir un microscopio de contraste de fases. El primero es un anillo para dar cambio de fase de luz y el segundo es un filtro para reducir su intensidad o amplitud. Y ya por último, se recuerda que este microscopio fue inventado por Fritz Cernek en el año de 1932.